Buenos días. Nos da mucho gusto amanecer aquí en Tlaxcala. Ya llevamos a cabo la reunión de seguridad temprano y ahora vamos a informar, como lo hacemos todas las mañanas. Vamos a escuchar el informe del ciudadano gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del estado de Tlaxcala. También nos va a informar el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Vamos a tener también el informe de salud nacional. Va a informar el doctor Hugo López-Gatell y vamos a tener un informe del Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero. Esos son los 4 temas, las 4 intervenciones, y al final contestamos las preguntas de ustedes. Comenzamos entonces con el ciudadano gobernador, que nos da mucho gusto estar aquí en Tlaxcala y le agradecemos su hospitalidad y su apoyo, su disposición a trabajar de manera coordinada. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido a Tlaxcala. Muchas gracias a la señora secretaria, a los señores secretarios, su secretario. Gracias a los medios de comunicación. Bienvenidos. Tuvimos la reunión de Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal en Tlaxcala, como mencionó el señor presidente, y se trató el caso específico de la situación de seguridad en Tlaxcala. Debo informar que Tlaxcala se ha consolidado como el segundo lugar de menor incidencia delictiva en México. De hecho, tenemos el segundo lugar con menos delitos en el país y también por cada 100,000 habitantes nos ubicamos en el segundo lugar. En general, somos un estado que no tiene las dificultades en materia de seguridad de otros estados, pero hemos sido cuidadosos en la atención de delitos de alto impacto, principalmente homicidio, feminicidio, secuestro, trata de personas, robo a vehículos y robo en carretera. Muchos de estos delitos son de carácter regional, desde el Golfo, pasando por el centro del país y hasta el Bajío. Y en el caso de Tlaxcala, debo destacar, agradecer y reconocer la disposición institucional del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, para que podamos como gobierno estatal cooperar y trabajar juntos. Nuestra Secretaría de Seguridad Ciudadana, nuestra Procuraduría de Justicia, trabajan constantemente en coordinación con las fuerzas federales y hemos logrado incidir para que se reduzcan delitos de modo muy importante, tales como robo al tren, de modo muy significativo. En el caso de Tlaxcala hemos también reforzado nuestra policía con equipo y capacitación. Hemos creado nuevas unidades contra delitos de alto impacto, como mencionaba hace un momento, homicidio, feminicidio, secuestro, trata de personas. Y en materia de equipamiento y capacitación, los trabajos de reforzamiento son de un amplio rango, desde duplicar el número de patrullas que tenemos en la Policía Estatal hasta capacitación. La seguridad no solamente es un aspecto esencial para que podamos convivir como sociedad, también tiene un impacto para que nosotros podamos tener mejores condiciones de desarrollo.
en lo económico tiene un impacto. Y en materia de finanzas públicas, cuidamos con mucho detalle el presupuesto del Estado. Tenemos finanzas sanas, somos el único Estado sin deuda. La ley sí permite que el Estado pueda adquirir deuda, pero no vamos a endeudarnos, no lo hemos hecho y no lo haremos, independientemente de las presiones de gasto que han existido este año de modo imprevisto, por particularmente la necesidad de atender los problemas de salud relacionados con la pandemia COVID-19. 2019 fue un año muy positivo en lo económico para Tlaxcala, crecimos al 6.5%, fue el primer lugar de crecimiento en el país el año pasado. Fuimos el segundo lugar en crecimiento industrial y quiero reconocer al gobierno federal que se haya declarado como esencial la industria automotriz y de construcción. En el caso de Tlaxcala, la industria de autopartes es una de las más importantes de México y para nosotros se representa un empleo en términos proporcionales muy importante en materia formal para Tlaxcala. En materia de salud quiero dar mi pésame a los familiares de los fallecidos por COVID-19. Con toda solidaridad expreso mi pésame a quienes tengan entre su familia un fallecido o entre sus amigos. Quiero también reconocer la labor heroica del personal médico. No exagero en la palabra, estoy perfectamente consciente del peso de cada una de las letras de este concepto. Se han comportado de modo heroico. En el caso del personal de Tlaxcala, el personal médico, incluso tuve oportunidad de comentarlo con el señor presidente, quiero destacar que hemos tenido un impacto muy favorable en el tratamiento de particularmente los pacientes que se encuentran en terapia intensiva. Si bien en este momento Tlaxcala se encuentra en color rojo en el semáforo COVID-19 y estamos teniendo un incremento de contagios, también tengo que destacar que somos el quinto lugar en el país en recuperación de pacientes de terapia intensiva. En el caso del equipo médico de Tlaxcala, ha establecido un protocolo de manejo para que los pacientes en terapia intensiva puedan desinflamarse y sea posible entonces retirar el tubo. Hemos visto un impacto positivo en los pacientes y de hecho tuvimos un día que no tuvimos fallecimientos y hemos tenido días de un solo fallecimiento. Lamentabilísimos todos y en el caso de nuestra perspectiva de tratamiento esperamos que podamos seguir reduciendo el número de personas fallecidas. No únicamente estamos teniendo un impacto en recuperación entre quienes se encuentran en terapia intensiva, también en general nos encontramos entre los primeros estados. Hemos establecido una forma de contacto con las personas de mayor vulnerabilidad, que son quienes padecen diabetes e hipertensión, y las denominamos brigadas Cuídate. Son brigadas epidemiológicas que van a los municipios que tienen más población en condiciones de diabetes o hipertensión. Vamos a sus casas, hablamos con ellos, revisamos si están controlando su enfermedad, les damos un tratamiento para que lo puedan hacer y hablamos con sus familias para dejar en claro que tienen una condición de riesgo mayor que el de la población en general. También hemos establecido el equivalente, pero en las empresas que han estado abriendo actividades, como en el caso de la industria automotriz a partir del 1 de junio, en donde cuando se abrieron 57 empresas en el caso de Tlaxcala, brigadas Cuídate en tu empresa las llamamos,
van a las empresas y junto con los trabajadores y la propia empresa ayudamos a identificar riesgos entre los trabajadores para poder reducir las cadenas de contagio y verificar las condiciones de precaución sanitaria. Quiero cerrar diciendo que ha sido un esfuerzo de todo tipo, muy intenso, particularmente presupuestal, que lo hemos hecho sin contratar deuda y así vamos a seguir. Queremos que la disciplina financiera y las finanzas sanas sean uno de los sellos positivos del Estado, independientemente de otras estadísticas que son como la que acabo de mencionar en relación a recuperación de pacientes en terapia intensiva y en general en el Estado en ascenso. Y quiero nuevamente agradecer al señor presidente su visita y su solidaridad con Tlaxcala. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a mi estado. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Bien, se pone la lámina, por favor. Buenos días. Bien, en cuanto a la situación de seguridad pública en el Estado que nos corresponde informar, aquí tenemos en lo que es el Estado se cuentan con 60 municipios y de estos municipios los 5 que se ven aquí en la pantalla, que son Tlaxcala, Huamantla, Apizaco, San Pablo del Monte, Xiautempan, son los que tienen mayor número de población y coinciden con los lugares donde se presentan eventos delictivos. Estos eventos delictivos, dentro de la situación que ya se lo comentó el señor gobernador, un índice muy reducido de delictividad. Enseguida, por favor. Esta incidencia delictiva, como también se citó, todos los delitos están a la baja. Si tomamos en consideración la suma de esta actividad delincuencial, tiene el 31 lugar el Estado. Hay un delito que se identifica dentro de la información del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública como en aumento, que es el secuestro, pero aunque es aumento, pero no es un aumento pues considerable, sino tienen un historial muy reducido de secuestros, en donde en el 2019 de ir a un secuestro suben a 2, 3, va variando aquí en el 2019, y en el 2020 lo máximo son 3 en enero, y ahorita en abril tienen 2, entonces por eso es el delito que está en incremento, pero el incremento no es tan sustancial. La que sigue, por favor. En homicidios dolosos por entidad federativa, el Estado tiene el lugar número 28, con 200 homicidios, la media es 1,301. Y si tomamos en consideración estos homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, el Estado está en el lugar, la que sigue, por favor, número 23, con 15.71, siendo la media de 37.24. La incidencia es sumamente reducida en forma general. En esta incidencia, aquí tenemos 17 municipios en donde se presentan eventos delictivos, pero como ya cité, los 5 principales, el que tiene la cabeza es Tlaxcala, con 482 eventos, y lo que sí se centra en la parte del centro del Estado hacia el sur es donde se ubican la incidencia delictiva. La siguiente, por favor. En cuanto a fuerzas de seguridad pública del Estado, se tiene un efectivo de 3.781 elementos entre la Policía Estatal y las policías municipales, y si comparamos esta cantidad con el promedio que establece la ONU, que debe de tener
los estados en relación a población. La diferencia es muy poca, el déficit es de 38 elementos, se pega a esos parámetros internacionales. En cuanto a fuerzas de seguridad del Estado presentes aquí, tenemos un despliegue operativo de 2.044 elementos de la Secretaría de la Defensa que apoyan las operaciones y 307 elementos que están desplegados en todo el Estado. De la Guardia Nacional, 581, de la Policía Estatal, 1.690 y Policía Municipal, 2.091, haciendo un total de 6.046 hombres, de los cuales 4.669 están desplegados atendiendo la incidencia delictiva. El Estado tiene 2 coordinaciones regionales, Tlaxcala 1 y Tlaxcala 2, y ahí es donde se realizan las operaciones, coordinadas siempre, como se ha dicho, desde la mesa de seguridad y bajo el esquema de coordinación de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y las policías estatales y municipales. Para el año 2021 se tiene el proyecto de construcción de un cuartel para la Guardia en Apizaco, Tlaxcala. La que sigue, por favor. En base a esta reducida incidencia delictiva, también los aseguramientos no son grandes cantidades. Resaltan las 23 armas entre cortas y largas, 195 tomas clandestinas para el robo de combustible, 18 para las tomas clandestinas de gas, el aseguramiento de 86.000 litros de combustible y 18.300 de gas, 190 vehículos terrestres y 100 detenidos. Sobre el robo de hidrocarburos, tenemos 2 ductos que van casi en los límites del Estado. El primero es un ducto de gas, que es el Cactus Guadalajara, y un ducto de combustible, que es el Minatitlán, México. Sobre estos ductos están en la parte noroeste, Calpulalpan y Nanacamilpa, son donde se presentan el robo de combustible, y en Nativitas y Zacatelco también es donde tenemos esta presencia de tomas clandestinas. Se han asegurado 45 vehículos, las tomas son 195 y 86.000 litros de hidrocarburo. Y se tiene calculado que en el ducto de gas alrededor de 4 millones de pesos en gas se extraen por parte de la delincuencia. Los municipios vuelven, pues aquí los vemos, que son los que están aquí en el mapa. La distancia entre ambos ductos es muy reducida, 400 a 500 metros. Dentro de la estrategia se está realizando, se está adecuando para poderle dar la seguridad a ambos ductos con el mismo personal. En el ámbito de la atención a la emergencia sanitaria COVID, personal de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, se han realizado algunos apoyos que va en el traslado de 280 kilogramos de medicamento, equipo y vestuario, seguridad de instalaciones, tenemos 6 instalaciones a las cuales se les da seguridad, apoyo de atención a familias, al patrullaje en diferentes áreas, y tenemos 3 fuerzas de reacción para atender alguna emergencia que tenga el Estado. En total empleamos 259 elementos en estas actividades. Finalmente, en lo que corresponde al plan DN3, se ha participado en 5 tormentas tropicales, en 184 frentes fríos, en una explosión, 2 fugas de gas, 21 incendios forestales y un urbano, y en un accidente aéreo, empleando 4.086 hombres y 329 vehículos. Es todo. Muchas gracias. Buenos días, con su permiso, señor presidente, señor gobernador Mena, secretaria, secretarios, comandante, coordinador. Muy buenos días tengan todos ustedes. Voy a presentar de manera sintética el comunicado técnico sobre la epidemia de COVID
COVID-19 en México, utilizando la información más reciente y destacando el componente del semáforo. La siguiente, por favor. Tenemos 15 días desde que iniciamos este proceso de transición hacia la nueva normalidad. Aquí recordamos que la nueva normalidad quiere decir exactamente eso, una nueva forma de relacionarnos con un riesgo sanitario. La epidemia de COVID es una epidemia que permanece todavía activa, que durante varias semanas seguirá activa en México y posiblemente durante varios años va a seguir activa en el mundo. Y en la medida en que siga activa, tenemos que tener una manera diferente de relacionarnos con el virus, con la fuente de contagios y en general con la manera en que protegemos nuestra salud. Es por esto que en este planteamiento de la nueva normalidad destacamos la importancia de que cada uno de los miembros de la sociedad incorpore elementos básicos de higiene y prácticas de disminución de riesgos para que podamos incorporarnos a actividades muy sustantivas de nuestra vida pública, pero manteniendo un riesgo bajo. La siguiente. Aquí tenemos la representación del semáforo que empezó a estar en funciones desde ayer, lunes 15 de junio, y completará su ciclo el próximo domingo 21 de junio. La idea básica de este semáforo, como se ha explicado, es representar a las entidades federativas de acuerdo a las tendencias de la curva epidémica, tanto de casos sospechosos de COVID como de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave, así como la proporción del sistema local de salud que se encuentra ocupada y la proporción de personas que tienen confirmación por laboratorio del virus que causa el COVID. Podemos ver que la mitad de las entidades federativas se encuentran en semáforo naranja y es importante prestar atención también al triángulo o cuadro que se encuentra sobreimpuesto sobre la silueta de la entidad federativa que representa la tendencia de cambio respecto a estos indicadores. En el caso de Tlaxcala se encuentra en este momento en color rojo y tiene una tendencia ascendente en algunos de los indicadores, pero ciertamente, como comenta el gobernador Mena, en algunos indicadores fundamentales que no son parte del semáforo, pero son muy importantes para evaluar la calidad y capacidad, así como oportunidad de atención, como lo es la mortalidad, Tlaxcala se encuentra en una fase sostenida de descenso, lo cual es un signo muy positivo. Y felicitamos al Estado de Tlaxcala por esta capacidad. La siguiente. Quisiera destacar algunos de los cambios que pueden ocurrir con las actividades públicas cuando se transita al semáforo en color naranja. Aquí podemos ver de izquierda a derecha y de arriba a abajo, la ocupación hotelera en semáforo naranja puede aumentar con un aforo hasta del 50%. Esto se refiere no a una ocupación completa de la mitad de los hoteles disponibles, sino a que cada uno de ellos mantenga 50 o menos por ciento del aforo permitido. Aquí, con este ejemplo concreto, pero aplica a todos los demás, recordamos que la utilidad principal de estas medidas es reducir la congregación de personas en el espacio público. O visto de otra manera, tener un aprovechamiento más extenso del espacio público, tal como se visualiza en la audiencia aquí de las periodistas y los periodistas que nos acompañan, que mantengamos la sana distancia. Hay que mantener un distanciamiento físico, pero desde luego, muy importante, una cercanía de solidaridad y cooperación sociales. Lo mismo los establecimientos comerciales que venden alimentos preparados, los restaurantes, cafeterías, pueden con el semáforo naranja empezar ya a tener aperturas, pero con un aforo limitado hasta el 50%. Algunos servicios a domicilio, como las peluquerías, barberías y otros servicios de asistencia a la higiene personal, se pueden empezar a activar, pero también preferentemente con la mitad del aforo disponible y también buscar que sea por citas para evitar congregaciones. En los parques públicos también ampliamos en el semáforo naranja su uso hasta el 50%, destacando que es preferente utilizar parques locales.
Dos indicadores o dos variables son las más relevantes que determinan el riesgo de persistencia o rebrote. Son el número de personas en el espacio público a un mismo tiempo y la movilidad que tengan estas personas. De manera que cuando hablamos de estas activaciones de la actividad económica y social, no perdamos de vista la importancia de transitar pequeñas distancias. Mantengámonos en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, todo el tiempo que sea posible y preferentemente, cuando esto es posible, mantengámonos en nuestra casa. En otras actividades como la provisión de alimentos e insumos básicos, se amplía a 75% el aforo posible, pero preferentemente reduciendo la utilización por parte de familias a un miembro de la familia. Definitivamente en el semáforo naranja permanece restringido a la totalidad el uso de espacios públicos de audiencia para eventos deportivos y otros que implican grandes congregaciones. En la siguiente podemos ver gimnasios y otros servicios de recreación individualizada en espacios cerrados se pueden ampliar hasta el 50% en el semáforo naranja y preferentemente también que sea por citas. Cines, teatros y otros establecimientos públicos de recreación con aforos generales menores a 500 personas se pueden incrementar ya su uso, pero hasta la cuarta parte, lo mismo que centros comerciales, buscando en todo momento que se mantengan las distintas medidas de seguridad sanitaria que incluyen la disponibilidad de agua y jabón para poder hacer un uso frecuente de los lavamanos. Templos de culto y actividades religiosas se podrían abrir también ya en semáforo naranja, buscando igualmente aforos de 25% que permitan el distanciamiento físico. Y por último, espectáculos masivos o ferias, festivales, conciertos con aforos superiores a 500 personas deben permanecer cerrados o cancelados, pospuestos durante el semáforo naranja, igual que bares, centros nocturnos y otros sitios de recreación que implican la convivencia cercana en términos físicos. Veamos rápidamente el informe técnico con las estadísticas de COVID. A nivel mundial tenemos a la región de América con 54% de los casos que se presentan en los últimos 14 días. Recordar que estos 14 días son importantes porque es la parte activa de la epidemia. El resto de la suma de casos, que a nivel mundial supera los 7.823.000, son los casos históricos, los casos acumulados, que prácticamente la totalidad ya no tienen enfermedad, ya no son una fuente de contagio. Sí lo son 22% de ellos, que son 1.742.000, y la tasa de letalidad global está en descenso a nivel mundial con 5.5% en promedio. En el caso de México, la epidemia empezó el 28 de febrero y desde entonces a la fecha se han confirmado y notificado 150.264 personas que han tenido COVID. 13.5% de ellas, que son 20.392, lo han tenido en los últimos 14 días y muy lamentablemente 17.580 personas han fallecido a consecuencia de las complicaciones de esta enfermedad que puede causar neumonía grave y una alta mortalidad. La siguiente, por favor. 117.6 personas por cada 100.000 habitantes han tenido COVID en México desde que empezó la epidemia y su distribución es muy heterogénea, como se muestra en el mapa y se ve más claramente en la siguiente gráfica de columnas, en donde visualizamos que el Valle de México es la zona de mayor cantidad de casos acumulados, lo cual no es sorprendente porque también es la región más habitada del país. En la siguiente vemos, sin embargo, que para los casos recientes, para estos 20.392, que también tienen una distribución heterogénea, en la gráfica de columnas podemos ver en la siguiente diapositiva que la región del Valle de México ocupa un poco más de la tercera parte, seguida de Jalisco, Puebla, Tabasco. El estado de Tlaxcala se encuentra en general para todas las estadísticas en lugares de 20 y más en niveles de frecuencia comparativa con el resto de las entidades federativas. Vemos en la siguiente
diapositiva que la incidencia general es 15.9 por 100,000 habitantes, y aquí en el gráfico de mortalidad, como bien señalaba el gobernador Mena, no perdamos de vista que cada una de las defunciones, aunque aquí las presentemos en forma agregada como una estadística, representan la vida de una persona que ha sido perdida, y esto es una situación lamentable en cada una de ellas. Vemos un signo estimulante que en los últimos 22 días se ha mantenido estabilidad en el número de casos. Recordar que en todas estas curvas epidémicas generalmente los últimos 7 días se consideran no informativos porque hay un proceso de actualización de datos que podría ser superior a esta cantidad de días. En la siguiente diapositiva vemos por entidad federativa cómo se distribuyen estas defunciones y no han cambiado sustancialmente el orden en los últimos 2 meses. La siguiente es los casos confirmados y sospechosos mantienen la trayectoria aún ascendente de la epidemia. Recordar que no existe una sola epidemia en el país. Como buen país geográficamente extenso, tenemos múltiples epidemias asincrónicas que se presentan en distintas ciudades o entidades federativas a tiempos diferentes. En conjunto, la epidemia empezó el 28 de febrero y se proyecta que terminaría en octubre, por lo que podríamos considerar un punto medio, pero no es, como se ha pretendido, un día específico en donde podríamos alcanzar un punto máximo. En general es una serie de días o incluso semanas. En la siguiente diapositiva vemos la comparación por entidad federativa y posteriormente en la antepenúltima vemos la distribución de los casos acumulados. Ayer tuvimos, desde que empezó la fase 3, el incremento más pequeño en el número de casos, con 2.3%, pero desde luego respecto a una cifra mayor en la cantidad de casos acumulados, por lo que tuvimos 3.424 casos nuevos registrados. En el último segmento vemos la ocupación hospitalaria y la disponibilidad de camas. Esto es muy importante porque es resultado de los esfuerzos y recursos invertidos en la reconversión hospitalaria. Desde que empezó la epidemia planeamos una readaptación de las capacidades de alojamiento hospitalario que hasta el momento nos ha permitido mantener una disponibilidad de camas, tanto en términos generales como camas para personas críticamente enfermas, que en ningún momento ha sido rebasada. Recordar a la ciudadanía que a veces, aunque un hospital concreto pudiera estar completamente lleno, en todas y cada una de las entidades federativas existe un hospital que puede estar disponible. En ningún momento hemos rebasado el 20% de disponibilidad límite, que es el que nos mantiene siempre como guía para incrementar la capacidad. Vemos que tenemos hoy 802 hospitales designados para la atención COVID. De ellos, 45% de las camas se encuentran ocupadas en las camas generales y 39% de las camas de terapia intensiva. Las vemos finalmente en estos 2 gráficos de columnas. En las camas de hospitalización general, en el extremo derecho de la gráfica es la cifra nacional, 45% de ocupación, y si seguimos la gráfica de izquierda a derecha, lo vemos por las distintas entidades federativas. Vean ustedes que Tlaxcala está con 53% de ocupación, o visto en sentido positivo, aún tiene 49% de disponibilidad. En la siguiente diapositiva vemos las camas para personas críticamente enfermas, donde la cifra nacional es 39% en el extremo derecho de la gráfica, y en el extremo izquierdo en adelante vemos la ocupación de las distintas entidades federativas. Tlaxcala tiene 63% de disponibilidad de camas para personas críticamente enfermas. Y la última gráfica ilustra justamente lo que comentamos. Empezamos con 645 hospitales donde se podría atender a personas con insuficiencia respiratoria relacionada con COVID o con alguna otra forma suficientemente grave de la enfermedad, y hemos progresado hasta tener 802 unidades hospitalarias que pueden atender personas con COVID o con un síndrome respiratorio grave. Presidente, con permiso. Con su permiso, presidente, muy buenos días a todos. Como ustedes bien saben, el volcán Popocatépetl
es uno de los más activos del planeta, pero es uno de los más monitoreados del planeta también. Desde el CENAPRED, desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres, un grupo de expertos le toma el pulso al volcán las 24 horas del día. Este volcán lo compartimos 5 estados, la Ciudad de México, el estado de Puebla, el estado de Morelos, el estado de México y, por supuesto, el estado de Tlaxcala. Medimos en tiempo real del volcán su sismicidad, el movimiento del terreno. Tenemos instaladas 11 cámaras. Esta es una cámara en este momento en tiempo real que monitorea la actividad de este volcán. Y además de medir la sismicidad, el movimiento del terreno, sus exhalaciones, sus explosiones, la cantidad de sustancias que tienen los manantiales que existen alrededor del volcán, que es información que nos permite alertar, primero diagnosticar y alertar a la población y alertar a la autoridad. Realizamos sobrevuelos con el apoyo de la Guardia Nacional para determinar cuáles son las condiciones que guarda el cráter, y con ello, si me ayudarían con el primer video, con ello poder determinar cuáles son las condiciones que guarda el cráter para determinar la actividad que el volcán podría tener. Ustedes saben que desde 1994 este volcán tiene un periodo de actividad intensa que requiere que un grupo de expertos le tomen el pulso las 24 horas del día. En las últimas 24 horas el volcán Popocatépetl ha tenido 302 exhalaciones y durante la noche, de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, tuvo 82 exhalaciones y tuvo también 4 explosiones. Si me pudieran ayudar con el segundo video, por favor. 4 explosiones, una primera a las 23 horas con 41 minutos, una segunda a las 12 con 12, una tercera a las 12 con 53 y una cuarta a la 1 con 42. Es una columna de gas y ceniza y material incandescente. Es parte de la rutina que guarda este volcán en este momento. El semáforo de alertamiento volcánico que ustedes conocen se encuentra en amarillo fase 2. Este semáforo dicta acciones tanto para la autoridad como para la población y lo vamos alimentando con la información que vamos levantando y el diagnóstico que vamos haciendo de su comportamiento. La recomendación más importante, no acercarnos a menos de 12 kilómetros del cráter, tener mucho cuidado con la caída de ceniza en las comunidades que se encuentran cerca, cubrir las puertas y las ventanas de nuestras viviendas, evitar las actividades al aire libre, cubrir los depósitos de agua para que el agua no se contamine y cualquiera tiene acceso a estas cámaras, cualquiera tiene acceso a esta información en tiempo real a través de un celular, una tableta, una computadora en la página del Atlas Nacional de Riesgos, que es un instrumento que nos permite monitorear muchos riesgos que tiene este gran diverso país, pero particularmente seguir en tiempo real la actividad del volcán Popocatépetl. Muchas gracias. Bueno, pues es la información. Gracias, buenos días, presidente, buenos días a todos. Varias preguntas. La primera, el día de ayer, al usted salir de las instalaciones militares en Veracruz, observamos y quedó acreditado en distintos videos que había mujeres protestando, familiares de personas desaparecidas, que le insistían en ser atendidas por usted y que, bueno, al no bajar el vidrio de su vehículo o descender del mismo, le hicieron algunos comentarios en el sentido de que a la madre del Chapo sí la atendía y a ellas no. ¿Qué les dice a estas mujeres si usted las atendería, si usted se vería con estas personas, familiares de personas desaparecidas? Y una de sus planteamientos era la renuncia de la titular de la CEAP. Si se ha considerado un escenario de esta naturaleza, entiendo que es un cargo que da el Senado, pero que pudiera abordarse en este tema. Bueno, se está atendiendo todos los días, atendemos a ciudadanos y en este caso a familiares de víctimas de la violencia. La Secretaría de Gobernación tiene esa encomienda, inclusive
hay una protesta enfrente de Palacio y se está atendiendo. Ayer hubo en efecto este incidente porque no puedo, por la sana distancia, exponerme ni exponerlos a ellos. Lamento mucho que esto haya pasado. Es muy incómoda, entre otras cosas, esta situación de cuidado y de sana distancia. No podemos acercarnos mucho, no es recomendable. Esto lo hemos dicho varias veces, lo he expresado ofreciendo disculpa de que no voy a poder tener comunicación directa con los ciudadanos. Sin embargo, se atiende a todos y se respeta a todos. Ahora, la prensa, no todos desde luego, pero los voceros del conservadurismo, la prensa conservadora, está muy atenta de todo lo que hay. Si bajo el vidrio, ¿por qué bajo el vidrio? Si saludo, ¿por qué saludo? Si no saludo, ¿por qué no saludo? Todo. Esto seguramente salió en el Reforma, que es el boletín del conservadurismo en México, y a lo mejor hasta en algún periódico extranjero, porque están igual, muy molestos con nosotros por la transformación que se está llevando a cabo en el país. Como ya no mandan los potentados en México, como ya no se permite la corrupción, están muy molestos. Y estos medios que callaban cuando saqueaban al país, pues ahora son opositores. Eso es lo que está sucediendo. Tengo que andar brincando obstáculos, evadiendo el acoso, evitando caer en provocaciones, porque están muy encorajados, muy enojados. Entonces, les vuelvo a decir, vuelvo a llamar a la calma, a que se serenen los del periódico Reforma y otros medios, y que entiendan que nosotros ganamos o triunfamos porque el pueblo nos dio su confianza para transformar a México, para acabar con la corrupción, y que a los que ellos defienden, me refiero al Reforma, que defiende a grupos de intereses creados y a otros medios de comunicación nacionales y extranjeros, pues que no vamos nosotros a dar ni un paso atrás, porque tenemos el compromiso de transformar al país, de desterrar la corrupción de México. Vamos a acabar con la corrupción. Entonces, no vamos a titubear, vamos a continuar transformando y se termina el saqueo. Ahora hay inconformidad porque las empresas eléctricas particulares, extranjeras, sobre todo las españolas, tenían
el gran negocio de cobrar a precios elevadísimos la energía eléctrica, se les tenía que pagar hasta subsidios, estaban en un plan en contubernio con las autoridades para destruir así a la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa pública de México, de la nación. Entonces, estamos poniendo orden. Ya México no es tierra de conquista y eso los tiene muy molestos. La otra cosa que molesta mucho a los del periódico Reforma es que sus patrocinadores, que antes no pagaban impuestos, ahora tienen que pagar impuestos, como todos los mexicanos. Entonces yo entiendo todo esto, por eso hay estos ataques diarios como nunca se había visto, pero vamos a resistir. Tenemos mucha fortaleza. No solo es fortaleza política, es fortaleza moral. Ese es nuestro escudo protector. Cuando se actúa con integridad, con honestidad, cuando se trabaja en beneficio de los demás, se tiene autoridad moral y autoridad política. Por eso vamos a continuar con esto. Si me permite un par de cosas más, presidente. La primera, el día de ayer hacía mención en el evento que encabezó en Perote sobre esta comparación que hacía entre la posibilidad que da Sembrando Vida con los empleos que daría a la empresa Ford en la entidad. Hubo críticas en el sentido de por qué comparar un programa social que da apoyos a beneficiarios con dinero del gobierno con empleos formales que daría una empresa. Y en este mismo sentido, ¿qué le respondería al presidente del PAN, quien emitió un tuit diciendo que lo que se requieren son empleos formales, no dádivas? Pues es lo mismo, es contestarle al presidente del PAN y contestarle al Reforma, porque la nota también la manejó el Reforma. Yo lo que expliqué y sostengo es que el programa Sembrando Vida significa dar muchos empleos y es relativamente poca la inversión. En un país como el nuestro, en donde hacen falta empleos, tenemos que procurar la creación masiva de empleos, el uso intensivo de la mano de obra. No solo uso intensivo de capital, porque puede establecerse una planta de la Ford, volviendo al ejemplo, moderna, con una inversión de $1,000 millones, pero automatizada, manejada con robots y que ocupe 1,000 empleos. Eso sucede. El programa Sembrando Vida tiene una inversión de un poco más de $1,000 millones, 26,000 millones de pesos.
pero le da trabajo a más de 400,000 sembradores. Claro, no es el promedio de lo que gana un trabajador de la industria automotriz o el promedio de lo que gana un trabajador inscrito al Seguro Social. Un trabajador promedio inscrito en el Seguro Social obtiene 12,000 pesos mensuales. Eso es lo que ganan en promedio los 19,500,000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Acá no son 12,000, aquí es un jornal de 5,000 al mes. Pero estamos hablando de más de 400,000 trabajadores. Y además, esos 400,000 trabajadores están plantando árboles frutales, maderables, 1,000,000 de hectáreas. No hay en el mundo un programa así. Ese fue el ejemplo que puse y no les pareció, porque no les gusta nada. Claro, el decir que esto es una dádiva, pues eso es muy característico del conservadurismo. Para los conservadores neoliberales que dominaron México en los últimos tiempos, todo lo que se le destina al pueblo es populismo, es paternalismo, son dádivas. Lo que le destinaban a los de arriba cuando ellos estaban en el gobierno, el FOAPROA, el convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, el que no pagaran impuestos a las grandes corporaciones empresariales, eso le llaman fomento. Eso es inversión, eso es empleo formal, eso sí es crecimiento. Tenemos visiones distintas, entonces existen estas posturas, no tampoco debe de extrañarnos, los del PAN votaron en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para que no se aprobara la pensión a los adultos mayores, para que no se le entregara pensión a los adultos mayores. Votaron en contra para que no se entregaran pensiones a niñas y a niños con discapacidad. Votaron en contra para que no se entregaran becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Aunque parece increíble todo esto que les estoy diciendo, así sucedió. Votaron en contra de que se entregaran de manera gratuita los medicamentos, porque es su mentalidad conservadora. Nada más que la gente quiso votar por nosotros, quiso que en México se lleve a cabo una transformación. Ya no quiere a los conservadores corruptos, porque eso es lo otro. El conservadurismo en México, como en todo el mundo, tiene dos características, dos distintivos. Son muy corruptos y son hipócritas. Y si me permite una tercera
Era, presidente, hablando precisamente de corrupción, en los últimos días hemos sabido que la actual dirigencia de Morena ha denunciado a la anterior dirigencia de Morena que encabezó Jade Kolpolevsky por obras y servicios por alrededor de 400 millones de pesos que aparentemente hay irregularidades en su uso. Desde su punto de vista, con motivo de estas denuncias públicas que ha hecho la actual dirigencia de Morena, ¿podría decirse que también hay corrupción en el partido que usted fundó? No, me corresponde a mí hablar sobre los partidos en cuanto al manejo interno de sus finanzas, pero yo recomendaría que si hay pruebas de irregularidades, de casos probables de corrupción, que se presenten denuncias y que la autoridad competente lo resuelva, y que cuidemos todos que no haya corrupción en México, que no se permita la corrupción, que limpiemos de corrupción al país. Ese es el propósito principal de este gobierno. Por eso, repito, es el coraje de los que no querían dejar de robar y pensaban que lo que decíamos nosotros en las campañas, porque fueron varias, era demagogia. Hubo un tiempo en que se distorsionaron las cosas y algunos llegaron hablando de que eran de izquierda o presumían ser de izquierda, decían que el poder se agarraba con la izquierda, pero como el violín se tocaba con la derecha. Es decir, cuando se llegaba al gobierno, ya el que había expresado ser de izquierda para ganar votos, llegaba al gobierno y se derechizaba, se hamburguesaba. Pero eso no es el caso de México. Nosotros somos consecuentes y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. No engañamos a nadie y todo lo que dijimos es lo que estamos haciendo. Si ustedes revisan mis textos, el último libro, pero el que escribí también hace 20 años, es exactamente lo mismo. No he cambiado. Entonces, pensaron de que nos íbamos a fascinar con el gobierno y que iba a haber una especie de regodeo en el poder, que nos iba a envolver la parafernalia del poder y que para que el Reforma nos aplaudiera, o los medios que se dedicaban antes a quemar incienso a los gobernantes, nos alabaran, íbamos a cambiar. Pues no podemos traicionar al pueblo, no le podemos fallar al pueblo. Imagínense que llegamos y, entre otras cosas, encontramos que no pagaban impuestos. Imagínense cuánta injusticia, que un indígena, un campesino, un obrero, un profesional, ustedes, un pequeño comerciante, un pequeño empresario, tengan que pagar impuestos. Y los de mero arriba, porque ayudaban a los candidatos a ganar,
les daban dinero, mandaban y les condonaban los impuestos. Entonces es una gran injusticia. ¿Qué decidimos? Se cancela, se prohíbe la condonación de impuestos y ahora tienen que pagar los intocables y estamos obteniendo por eso muy buena recaudación. ¿Para qué? Pues para devolverle al pueblo lo que le corresponde, para que haya justicia. Así se están financiando los programas de bienestar. Lo otro, ahora con lo de la energía, ¿saben cuántas empresas tiene Iberdrola de España? ¿Cuántas plantas de generación de energía eléctrica? 20. Domina casi la mitad del mercado de la energía eléctrica particular en el país. Por eso, una ex secretaria de Energía es directiva empleada de Iberdrola. Un expresidente llegó a ser consejero de la empresa Iberdrola de España. Esto no sucede en ninguna parte del mundo y es increíble que en el Reforma no se diga ni pío sobre esto y se defienda a esas empresas que han abusado, que han afectado el interés público. Entonces, cero corrupción, cero impunidad. Trátese de lo que se trata. Entonces, y les aseguro que no van a poder en ese aspecto con nosotros. A mí me van a seguir cuestionando por cómo hablo, voy a seguir padeciendo de expresiones racistas, van a seguir diciendo que no estoy cuerdo, que estoy loco, van a seguir diciendo que soy un viejo chocho, que ya estoy chocheando, todo eso, pero nunca van a poder decir de que soy corrupto. Pero no, va primero y luego. Hola, presidente, buenos días. Usted que está al pendiente del tema de las finanzas, en la Cámara de Diputados virtualmente se están cocinando varias iniciativas. Una tiene que ver con algo que se llama ingreso vital, es decir, darle un apoyo por la contingencia sanitaria a todos los mexicanos. Es algo que han manejado diputados panistas, que se han sumado inclusive algunos de Morena y que también algunos del PRD y también algunos del PRI. Mi pregunta aquí es, ¿qué tan viable es que se pueda dar eso? Y sobre todo también una iniciativa más que también se está cocinando es reducir el IVA del 16, de 16 al 10%. ¿Qué tan viable es eso para el gobierno? ¿Se puede o es parte, pues sería algo como de política? ¿Cómo ve este asunto? Es politiquería del PAN. Acabo de decir, y se puede probar, que votaron en contra de la reforma al artículo 4 constitucional para entregar las pensiones a los adultos mayores y ahora salen con que quieren apoyar. Lo que están buscando es
lo mismo de siempre, lo que han promovido, apoyar a los de arriba. ¿Qué es lo que han hecho? Entonces no hay que dejarse engañar. Es muy sencillo de explicar. El neoliberalismo que ellos han aplicado, lo que ya se fue y espero que no regrese, y toco madera, además de la corrupción, tenía el propósito de beneficiar siempre a los de arriba. Es gráfico explicarlo, es una pirámide poblacional en nuestra sociedad mexicana. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se ocupaban de proteger a los de la punta de la pirámide, a los de arriba, y dejaban en el desamparo a los de abajo, a los de la base de la pirámide. ¿Saben cuándo volteaban a ver a los de la base de la pirámide, al pueblo raso? Cuando necesitaban los votos. Era cuando entregaban las despensas, el frijol con gorgojo, nada más en temporada. Todo lo demás era para los potentados. Ahora es distinto. Volviendo a la figura de la pirámide, ahora primero es la base. Todo lo que podamos hacer por ayudar a los de abajo. Y esto no significa dejar sin atención a los de arriba. Significa apoyar abajo para que sí se fortalece la economía popular. Si hay recursos abajo, va a haber más capacidad de consumo y esto va a ayudar a que la gente tenga más poder adquisitivo y se beneficie el comercio y se beneficien las industrias. Es una concepción económica completamente distinta. Entonces tampoco es viable esta iniciativa que plantea reducir el IVA del 16 al 10%. No, porque que esa la presentó Eduardo Aguilar de Morena, me parece, en el Senado, y hay una más que está ahí sí, en la cancha pero de San Lázaro. Nosotros lo que consideramos es que si no aumentamos los impuestos, como lo hicieron los neoliberales, que ese es mi compromiso, con eso se apoya mucho a la gente. Y procurando que paguen los impuestos, los de arriba. La semana próxima voy a dar a conocer un fraude de 48,000 millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado. Un paquete nada más. Por cierto, de eso tampoco el Reforma dijo nada, nunca. ¿Y en ese fraude estaban coludidos autoridades de Hacienda? Claro que sí. ¿Del gobierno pasado? Sí, y del otro. Y políticos. Entonces, vamos a presentar denuncias penales para estos personajes encargados de promover este sistema de facturación falsa que se extendió. Se calcula que se fugaban
alrededor de 300,000 millones de pesos mediante este mecanismo. Entonces, la semana próxima se va a dar a conocer ya el primer paquete, son 48,000 millones, porque mucha de la gente implicada ni siquiera lo sabe, que sus facturas son falsas. Entonces, vamos a dar la oportunidad a todos estos contribuyentes para que se regularicen. Ya lo están haciendo. Hay hasta personajes famosos, lo que pasa es que no quiero caer en lo espectacular, y además debemos de cuidar siempre la dignidad de las personas, que han ido al SAT y se han puesto al corriente porque habían manejado, o sus contadores les habían pagado sus impuestos con facturas falsas. Entonces ahora les vamos a notificar a todos los que están en esta situación para que vayan al SAT y se pongan al corriente en un plazo. Entonces, eso era el gobierno anterior y los gobiernos anteriores. Todo lo que fue el periodo neoliberal se caracterizó por el saqueo. Entonces ahora nos dicen, bajen los impuestos. Bueno, cuando tomé posesión, el día que tomé posesión, me gritaban los del PAN, baja la gasolina. Pero si ustedes la subieron, les contesté, ¿por qué no la bajaron ustedes? Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de la gasolina y lo estoy cumpliendo. Pero ellos fueron los que aprobaron los gasolinazos. Entonces, parezco disco rayado. Entonces, desgraciadamente, tengo que repetir y repetir y repetir para que, a ver si en una de esas, primero porque aquí nos están viendo muchos y no voy a dejar pasar la posibilidad de informar, primero, y segundo, en una de esas, de tanto que lo digo, en algún periódico, en alguna estación de radio, en algún canal de televisión, sale algo. Porque repito y repito y repito y repito y no aparece nada. Me refiero a los medios convencionales y no a todos, desde luego. Entonces, por eso tengo que estar insistiendo. La diferencia de un escritor y de un dirigente político, entre otras cosas, estriba en que el escritor no puede repetirse, no debe repetirse. El dirigente político tiene que repetir y repetir, porque su labor es de pedagogía política, es de información, de orientación, de concientización. Entonces, por eso hablamos. Y muchas otras cosas que van a surgir. Esto de que los gobernadores del PAN se reúnen, pues es legítimo, pero desde luego tiene un propósito electoral. Vienen las elecciones y quieren echarle la culpa al gobierno federal. Y ahora sí que, como diría
el clásico de el panismo. ¿Y yo por qué? Si ellos no están haciendo bien las cosas, si dicen que no les alcanza el presupuesto, pues que apliquen medidas de austeridad, de esos que se reunieron, todavía tienen los aviones privados y están contratando deuda y siguen gastando como si viviésemos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos, no se aprietan el cinturón. Nosotros les estamos entregando lo que por ley les corresponde, las participaciones federales, puntualmente. Tienen recursos para que no vayan a decir de que no les damos su presupuesto. Todos tienen puntualmente sus transferencias de recursos. Oiga, y una pregunta más. En los últimos días hemos estado viendo, pues de nueva cuenta, problemas con las policías municipales, historias desde que mataron a un chavito en Oaxaca por el simple hecho de estar en una moto, por una equivocación, de policías municipales presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada en Jalisco. ¿Qué va a pasar con el tema de las policías municipales? ¿Cómo va a presionar el gobierno federal a mejorar estos cuerpos policiales que casi siempre se convierten en noticia y son los que mayormente están generando problemas de seguridad en el país? Las autoridades municipales y los gobiernos estatales están trabajando en eso. Y sí, en efecto, ahí hace falta más atención de policías municipales, de los policías en los estados. Y esto no es un invento. En las encuestas que se llevan a cabo, cuando se le pregunta a la gente en qué policía confía, bueno, el pueblo de México confía más en las Fuerzas Armadas, confía en Marina, la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa. Traen como 80% de aceptación. Y luego está la Guardia Nacional, y luego las policías estatales y las municipales hasta abajo. Así está. Bueno, este es el resultado incluso de las encuestas oficiales. ¿Qué está pasando? Ya los gobiernos estatales, los gobiernos municipales están atendiendo más esta necesidad de tener buenas policías y cada vez se está acreditando más la Guardia Nacional y esto ayuda mucho. Y en el caso, por ejemplo, de Tlaxcala, estamos trabajando de manera muy coordinada. El gobernador de Tlaxcala encabeza diariamente la reunión de seguridad. Es importante recordar que así como diario nos reunimos del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, la secretaria de Gobernación, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa y otros secretarios diariamente para atender el problema de la inseguridad en el país, de la violencia. Nosotros recibimos diariamente el parte, el reporte de todos los delitos que se cometen en las últimas 24 horas en el país. No delegamos este asunto
Bueno, todos los días hacemos este ejercicio. Les podemos decir cuántos homicidios hubieron ayer, qué asunto extraordinario pasó o sucedió en el caso de homicidios que nos llamó la atención ayer, ¿sí?, con los datos que revisamos hoy en la mañana. ¿Sí? Todos los días. Ayer hubieron, si no me equivoco, 63 homicidios. 66. Pero quieren que les diga cuál fue el dato fuera de lo normal, de lo extraordinario, que de los 66 homicidios, solo 3 se registraron en Guanajuato. Algo que tenía tiempo no se veía. Eso diario. Bueno, pero esa reunión diaria que hacemos por la mañana se reproduce, se replica en los estados. No todos los gobernadores asisten a hacer esa reunión, a participar en esa reunión. El gobernador Mena de Tlaxcala asiste siempre. Estos gobernadores que no se levantan temprano, o sea, con todo respeto. Y lo que hacen es que delegan. Pero nos consta que el gobernador de Tlaxcala, el gobernador de Chiapas, el gobernador de Campeche, el gobernador de Tabasco, diario sobre el tema. Y esto ayuda mucho porque sumamos esfuerzos. Son policías municipales, policías estatales y las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, así, juntos, para garantizar la paz, la tranquilidad, para darle seguridad a los ciudadanos, que ese es nuestro trabajo, independientemente de qué partido venimos. Ya estando en el gobierno, tenemos que actuar de manera conjunta. Entonces, hay gobernadores que no participan en estas reuniones, la mayoría sí. Siempre están operando estas mesas, no solo en los estados, en las cabeceras, o son mesas estatales, ya también esto se reproduce en las regiones, y esto nos está llevando a que tengamos cada vez más avances en materia de seguridad. Sí, pues lo que ya se dio a conocer fue liberado y lo celebramos que haya liberado. No, pero se le liberó y eso es lo importante. Mi jefe de la Nación, muy buenos días. Buenos días a quien nos ve y a quien nos escucha. Carlos Pozos, Lord Molécula Oficial. Presidente de México, hablando sobre corrupción, mi profesor y colega Ignacio Rodríguez Reina, en una investigación en Quinto Laboratorio, encontró que el lunes 4 de junio del 2018, a las 17:47 horas, se dio la operación Hermes. Esta operación la ordenó el titular de la UIF, Orlando Suárez López. Ordenó que 722 cuentas bancarias fueran descongeladas de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores
por un total de 1,000 millones de pesos y 18 millones de dólares que favorecían o favorecieron al narcotráfico y a empresas ligadas con la corrupción de la estafa maestra. Mi pregunta es, señor presidente, ¿este funcionario Orlando Suárez y su jefe José Antonio González Anaya, exdirector de Petróleos Mexicanos, exsecretario de Hacienda y cuñado de Carlos Salinas de Gortari, pudiera ser citado actualmente a declarar por qué motivo ordenó la autorización de descongelación de estas cuentas bancarias? Bueno, esa es una investigación que entiendo está llevando a cabo la Fiscalía General de la República. Y ellos seguramente van a informar sobre estos casos. La verdad, estaba el país muy mal gobernado, dominado por las mafias, por la delincuencia común y la delincuencia de cuello blanco. Una característica era el contubernio entre autoridades y traficantes de influencia. Bueno, regreso a lo mismo, a los lugares comunes, dirían los críticos literarios. No se dice nada en los medios de que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Es Anabel Hernández, es Dolia Esteves, nada más. No hay información en el Universal, en el Reforma, en el Proceso, en los programas de radio, en los noticieros de televisión. ¿Qué pasa? ¿Por qué el silencio? Yo recuerdo que cuando este señor estaba en su apogeo, que era el super policía, ejemplo a seguir, llevaba a los periodistas famosos. Me acuerdo de Ciro Gómez Leiva, aunque se enoje Ciro, y no hay que perder el sentido del humor. Los llevaba ahí a un búnker que tenía García Luna. Ya ven cómo simulaban con aparatos, monitores. Eran como, ¿cómo le llaman a los centros estos de seguridad? Sí, pero este era como el C21, es como mi iPhone 26. Y salían de ahí, sorprendidos, admirados, todos ellos. En ese entonces creo que estaban en Milenio, iban por grupo, eran tours que les daba García Luna y aplausos. ¿Y ahora? ¿Y dónde está la autocrítica? ¿Y por qué no ofrecen disculpa?
no se dice nada. Ayer, una nota internacional, exoneran al rey de España. Acusado, el que estaba de rey, de posible soborno, y lo exoneran sin investigación. Y no hay nota ni en El País. Lamentable porque se ocupan de nosotros diario. No solo la prensa mexicana, en este caso la prensa española. Y se dan estas cosas que son de verdad una vergüenza, sobre todo para los españoles, que es un pueblo trabajador, pueblo ejemplar, que no merece que se tenga ese tipo de representación política. No se sabe nada, porque no solo es el conservadurismo en México el que controla los medios. El conservadurismo en el mundo controla a la prensa conservadora, a los medios conservadores. También ese es un asunto que hay que analizar, el control de los medios de información en el mundo. Entonces, es mucho el desbalance. Son muy pocos los medios de información, vamos a decir, objetivos, profesionales, con ética, sino están totalmente inclinados a proteger intereses de grupos económicos y políticos. Pero es un fenómeno mundial, no solo México. Por eso, que vivan las benditas redes sociales, porque es lo único que hay. Aún con los bots, de todas maneras la gente puede expresarse con libertad. Tiene la gente esa posibilidad de utilizar las redes sociales. Antes no existían las redes sociales. Presidente, mi segunda pregunta. La semana pasada se le preguntó a usted sobre el incorruptible Círculo Rojo, y de ahí usted nos compartió la existencia del documento titulado BOA, en donde se hace hincapié sobre las próximas elecciones del 6 de julio del 2021. Entiendo que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, él mismo ha dicho que se reunió en 3 o 4 ocasiones con el expresidente Enrique Peña Nieto. Yo quisiera preguntarle si es posible que este funcionario público, Lorenzo Córdoba,
pudiera ser convocado para asistir a alguna de las mañaneras para que nos diga cuál va a ser el costo económico de las próximas elecciones, cuál será el padrón electoral, qué facilidades se les va a dar a los mexicanos en el extranjero y si ya no se va a permitir que comentarios a la noticia disfrazados de información con un sesgo de campaña política se pueda dar en los próximos procesos electorales. Y en específico, la pregunta sería, ahorita ante el panorama que se está viviendo, ¿usted considera que el PRIAN, el dinosaurio del PRIAN, pudiera configurar un fraude electoral en las próximas elecciones? Lo del INE es un organismo autónomo, independiente. Nosotros no podemos pedirle que informe en esta mañanera. Ellos tienen sus mecanismos de información y somos respetuosos de la autonomía del INE. Acerca de la posibilidad de un fraude hacia adelante, no creo que suceda, porque antes los fraudes se promovían desde el poder y ahora tenemos el compromiso por convicción y porque venimos de luchar en contra de los fraudes, padecimos los fraudes, nos robaron la presidencia de la República. Entonces, no vamos a permitir que haya fraude. Desde luego, no se va a permitir que ningún funcionario se involucre, participe en procesos electorales. Me refiero a funcionarios, servidores públicos federales. Pero también vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres, que no estén pensando, lo digo con toda franqueza, los gobernadores, que no se va a meter el gobierno federal, pero que ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de voto, de acarreo, de reparto de dádivas. Ahí sí vamos a estar muy pendientes. Y además existe la Fiscalía Electoral y es delito grave el fraude electoral. Y si se meten y se demuestra que se está utilizando dinero público o está interviniendo el gobierno en las elecciones, el responsable tiene que ser castigado. Y yo estoy obligado a denunciarlo y lo voy a hacer, porque otro de los compromisos que tenemos como parte fundamental de la transformación es acabar con los fraudes electorales, garantizar que haya democracia, que el pueblo elija libremente a sus autoridades. Eso no tiene que ver con presupuesto, eso tiene que ver con procurar un recto proceder de todos, que se deje en libertad al pueblo
para elegir a sus representantes. Nada de que la asociación civil empresarial va a estar entregando dinero para apoyar a candidatos como lo hicieron en el 2006, que metieron dinero y era ilegal desde entonces. Hay constancia. No es de que para que yo no pague impuestos en el futuro o porque me cae mal Andrés Manuel, me molesta mucho, no quiero que gobierne México un comunista, entonces pues vamos a aportar dinero para comprar votos, para comprar espacios en radio, en televisión, para hacer campañas negras, guerra sucia. Todo eso lo vamos a estar viendo y denunciando. Vale más decirlo desde ahora para que no estén pensando que nos vamos a quedar callados. El compromiso es: la Presidencia de la República no va a permitir que el dinero del presupuesto federal se destine a favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Pero también la Presidencia de la República va a estar pendiente de que se garanticen elecciones limpias y libres y que no se utilice dinero sucio en las elecciones. ¿Podría llamar al doctor Pinchetti, titular de la CEPADE, a la mañanera para que hable? Es también independiente, pertenece a la Fiscalía de la República, pero José Agustín Ortiz Pinchetti es un hombre recto y estoy seguro de que no va a permitir ninguna violación al sufragio, que va a hacer valer el sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente el pueblo elija de manera libre a sus autoridades. Entonces, lo mismo Alejandro Hertz, que es el fiscal general. Bueno, vamos a terminar ya porque hay bastante frío y no queremos que se nos enfermen. Nos vemos mañana en Puebla. Muchas gracias al ciudadano gobernador. Muchas gracias a todos.